todos bien compenetrados, porque esta es una ley que ha traído mucha inquietud, sobre todo en el sector empresarial y en aquellas personas que de alguna manera tienen fuertes inversiones inmobiliarias, ¿no? Los que se dedican a actividades ilícitas, bueno, pues ellos corren sus riesgos, pero se ha tergiversado tanto el sentido y alcance de la ley que ha llegado a afectar a muchos empresarios que no están metidos en actividades ilícitas. Y ahí lo vamos a ir comentando si me lo permiten. ¿Por qué no puedo cambiarle yo, Jerry? Sí debería de poder avanzar, doctor. Ahí está. Ya. Yo creo que me voy a ir aquí abajo. Sí, ya se Muy movió. bien, miren, rápidamente, esta Ley Nacional de Extinción de Dominio fue publicada el 9 de agosto del 2019, o sea, va completando un año, tiene 251 artículos y 12 transitorios. Vamos ahí a ver realmente la importancia de comentar, sobre todo un transitorio en especial que ha causado mucho escozor en nuestro sector jurídico. Es una ley autoaplicativa. Cuando esta ley más o menos empezó a hablarse mucho en diciembre y enero de este año, febrero inclusive, y en muchas conferencias que me tocó inclusive asistir como oyente, se afirmaba que era una ley autoaplicativa y de hecho hubo muchas firmas de abogados que ofrecían amparos, así como pan caliente, ¿no? A un precio determinado y a hacer multitud de amparos. Nosotros siempre afirmamos que no era autoaplicativa y lo vamos a ver más adelante, que estos argumentos que siempre hemos afirmado están siendo ya reafirmados por nuestros tribunales federales de control de la constitucionalidad. ¿Procede, por tanto, el amparo contra su expedición? Definitivamente no, y así está resolviendo los tribunales federales y vamos a ver la razón. Es ley reglamentaria del 22 constitucional que se adicionó y se reformó en marzo de 2019. ¿Por qué es importante esto? Y desde ahorita lo quiero dejar apuntado porque el artículo 22 constitucional, que vamos a ver que toma una obligación internacional de México, que nace de 3 convenios internacionales para regular esta figura, no prevé este dispositivo constitucional a los delitos fiscales, como aquellos que pueden ser sujetos a dar lugar a la extinción de dominio. Sin embargo, ahí sí, la 4T, haciendo un malabarismo argumentativo y legislativo, pretende enmarcar dentro de un delito previsto por el 22 delitos fiscales. Vamos a ver un poco más adelante, lo vamos a comentar. Fíjense, esta ley atiende a 3 convenciones internacionales que vinculan a México porque fueron aprobadas ya por el Senado de la República y por tanto, ya saben ustedes que es una ley también en México con una jerarquía muy importante abajo de la Constitución política. Miren, desde 1988 hubo la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. Así nace realmente, primero, la necesidad de empezar a regular el destino, el origen y el uso del dinero del tráfico de estupefacientes, de enervantes, de drogas. Realmente ese es el primer origen. Había mucho dinero que lavar por parte del narcotráfico, de crimen organizado, y entonces las Naciones Unidas celebran esta convención que es suscrita por México, aprobada por el Senado, para luchar precisamente en contra del crimen organizado, tratando de atacar el resultado
de este ilícito que es el dinero, los recursos líquidos. Luego, en el 2000, hay otra convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional. Ya no únicamente lo dejaron por lo que vea estupefacientes y sustancias psicotrópicas, sino se dieron cuenta que la delincuencia organizada ha crecido en sus actividades delincuenciales, como son tráfico de personas, como son tráfico de armas, tráfico de diamantes, de esmeraldas, en fin, a una serie de actividades que también les ha producido, inclusive secuestros, les ha producido también una gran cantidad de recursos que también había necesidad de controlar. También fue suscrita por México y nos obliga. Y por último, en Mérida, en 2003, hubo una convención de las Naciones Unidas contra la corrupción. Es muy interesante, les recomiendo a los interesados en estos temas, vean en esta convención todos los casos que fueron juzgados, precisamente analizados para lograr esta convención, de dirigentes de países asiáticos, varios de ellos, en donde habían robado las arcas públicas. Y entonces decían, esto está siendo ya un escándalo internacional, la corrupción de los servidores públicos, de los gobernantes, se llevan el dinero a los países, a los paraísos fiscales, se lo llevan a donde no pueda haber un acuerdo bilateral con este país para poder ir sobre ellos. Entonces necesitamos una convención internacional y en Mérida, en Yucatán, se logra esta convención. Estas tres convenciones obligan a nuestro país, concretamente como signatario, para regular en nuestra legislación interna precisamente el control del dinero y del resultado de ese dinero, a dónde se van esas inversiones producto de estos ilícitos. La misma ONU, con el esfuerzo de todos los países participantes, crea una ley modelo en el 2011. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en 2011 expide una ley modelo sobre extinción de dominio que en buena parte México se basa en esta ley modelo para tropicalizarla y crear nuestra primer ley federal de extinción de dominio que rápidamente comentaremos y luego las leyes estatales. Nadie se debiera escandalizar porque hubiera una ley modelo internacional que nuestro país se base en ella. Recordemos que la ley de concursos mercantiles mexicana se basa precisamente en la ley modelo de UNCITRAL. Y la mayoría de los países en el mundo ahora sus leyes domésticas se basan en la ley modelo de UNCITRAL también para regular la figura de la insolvencia. Así es que esto es algo que no debiera ni escandalizarnos ni asustarnos, sino consideramos que tiende a armonizar las legislaciones en todo el mundo. ¿Qué pasó en México después de que se reformó el artículo 22 con base constitucional, con base en estos compromisos internacionales? En mayo de 2009 se expide la Ley Federal de Extinción de Dominio, reglamentaria del artículo 22 constitucional. Tuvo una reforma en enero de 2016 y luego en agosto de 2019 se abroga con la entrada en vigor de la actual ley nacional. Esta ley federal aplicaba, como su nombre lo indica, precisamente en el ámbito solamente de delitos federales y de ilícitos federales. Y se crean leyes en los estados. Jalisco tuvo su ley local, el Distrito Federal tuvo su ley local. A nosotros como firma nos ha tocado litigar varios casos de extinción de dominio con base en la ley local de la Ciudad de México hoy,
nunca nos ha tocado y nos tocó ningún litigio con base en la ley de Jalisco, la ley estatal de extinción de dominio. Por tanto, no creo que haya mucha experiencia sobre esa materia a nivel tribunales locales. Sin embargo, con la entrada en vigor de esta reforma constitucional y de la nueva ley nacional, todas las leyes estatales han quedado ya abrogadas. Me tocó ir a una plática por allá, creo que sería en diciembre o enero, donde el expositor se escandalizaba de esta invasión del legislativo federal hacia las legislaturas de los estados. Pero se le olvidó verificar que el artículo 73 de la Constitución fue modificado también en su fracción 30ª, precisamente para reservar a la federación, al legislativo federal, la regulación en esta materia de extinción de dominio. Así es que al 22 constitucional amarren ustedes la fracción 30ª del artículo 73 constitucional y entonces ya tenemos una ley nacional que rige en todo el país como única legislación de extinción de dominio. Hoy esto es escandaloso, es la tendencia. En materia penal ya tenemos un Código Nacional de Procedimientos Penales. Y ahí viene, y hay que estar preparados, un Código Nacional de Procedimientos Civiles, lo cual, para mi gusto personal, es una maravilla, porque quienes litigamos en diversas entidades, de diversos estados, diversas entidades federales, nos damos cuenta, o federativas, nos damos cuenta de que es una lata que tú tienes que checar cada instante, en cada promoción, qué dice el Código de Procedimientos Civiles de Aguascalientes, y luego el Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, y el Código de Procedimientos Civiles de Michoacán. En fin, va a ser creo, como abogados litigantes, muy cómodo tener también un solo Código Nacional de Procedimientos Civiles, que creo que como institución de abogados, que aglutina abogados tan valiosos como esta, debiéramos, no sé si lo estamos haciendo, pero debiéramos estar trabajando fuertemente en este código para que salga lo mejor posible, porque luego muchas personas que intervienen en hacer estos códigos procesales nunca han litigado. Y es un problema que luego nos presenta, ¿no? Bien. ¿Qué es la extinción de dominio? Nos dice el artículo 22 constitucional. Ese es el gran marco jurídico, legislativo, constitucional del que siempre vamos a partir. Es la pérdida de los derechos que tenga una persona en relación con bienes a que se refiere el artículo 22 constitucional. ¿Cuál ha sido uno de los grandes ataques que ha sufrido esta ley? La 4T te quiere quitar todo. La 4T te va a dejar en la calle. Todo va a ser para el pueblo que ha sido robado. No es cierto. Verán ustedes que el propio dispositivo constitucional y su ley reglamentaria solamente establecen cuáles son los bienes que pueden ser objeto de extinción de dominio y siempre y cuando se surtan los requisitos que vamos a ver en un momento más. Entonces, es muy importante que aclaremos desde ahorita este punto. No se trata de que te quitan todos tus bienes. ¿Cuáles son los bienes que pueden ser afectos? Aquellos cuya legítima procedencia no pueda acreditarse y, fíjense, y copulativa, se encuentren relacionados con las investigaciones derivadas de los ilícitos a que se refiere el 22, tercer párrafo de la Constitución. Son delitos de alto impacto que ahorita vamos a ver. A ver, fíjense las preguntas que llega a hacer la gente y que son contestadas, para mi gusto, a veces de una manera irresponsable. Oye, yo adquirí mi rancho hace 15 años y no puedo acreditar
¿Me lo van a, cómo lo adquirí? ¿Me lo van a poder quitar? Sí, chato, sí, sí, tienes que tener cómo lo pagaste y tienes que tener, si fue una donación que realmente tu mamá te lo donó y empiezan una serie de mentiras. No, no son todos tus bienes, son aquellos que se encuentran relacionados con esta investigación concreta del MP, nada más. O sea, que los bienes que pueden ser sujetos a extinción de dominio, tú tienes el derecho a acreditar tu legítima procedencia para que el MP no te los impute que son producto de aquel ilícito. Ese es un beneficio. Si no puedes acreditar y el MP sí puede acreditar que es producto de tu ganancia de ese ilícito, bueno, pues entonces te van a aplicar todo el rigor de la ley. Y además, debe ser declarada la extinción por un juez civil. Esto es una maravilla, jóvenes. Hasta antes de la nueva ley, de la ley actual, la ley anterior, la ley federal y las estatales no te decían si era un procedimiento penal, si era civil o si era administrativo. Fue un bronconón esos litigios porque al final de cuentas nadie sabía cuál era la naturaleza jurídica de esta ley. Por ello, hoy, de la propia Constitución en el 22 y por supuesto la ley reglamentaria, te establece claramente es un procedimiento civil, ya no hay duda. Vamos a seguir tocando el tema más adelante porque se ha hablado mucho de la presunción de inocencia. Entonces vamos a seguir con esos comentarios más adelante. Claro, no hay contraprestación ni compensación, o sea, no se trata de una expropiación. En expropiación te tienen que pagar el valor del bien de acuerdo a valor catastral o valor comercial, de acuerdo a la ley que te aplique, federal o estatal. Pero aquí, claro que no te van a dar nada. Es un bien de origen ilícito. Contrapropietario o quien se ostente como tal, o poseedor por cualquier circunstancia. Es interesante este comentario porque a través del tiempo en los tribunales se estuvo litigando, oye, pero a ver, ¿quién es el propietario? Porque hay prestanombres. Caray, pues es cierto. Y entonces, ¿quién se ostenta como propietario? Ah, eso es algo interesante. Contra él va a ir la extinción de dominio. O quién posee bajo cualquier título un poseedor de un bien que sea sujeto de esta acción, pues tendrá que ser demandado. Tiene legitimación pasiva para ser demandado. Y el procedimiento jurisdiccional es de naturaleza civil y autónomo del penal. Subrayen esta palabra. Lo que a muchos abogados no les ha hecho clic es que aún sin detenido, puede haber que en una carpeta de investigación, quizás está judicializada o sin detenido, de ahí nazcan los elementos para esta acción civil, sí. Y vamos a explicar por qué sí. ¿En qué consiste esta autonomía? ¿Cuáles son los elementos de esta acción civil? Primero, que exista un ilícito. Fíjense bien, no que exista un delincuente, un culpable, un sentenciado, con que haya un hecho ilícito de los sancionados por la ley. Que exista algún bien de origen o destinación ilícita. Perdonen la palabra destinación, la voy a decir tal cual porque así dice la ley. Estoy seguro que el tipo que hizo la traducción del inglés, destination, dijo, ay, cabrón, ¿cómo se dirá destination en español? Pues destinación. Increíble, así quedó la ley. Entonces, pues vamos a decir destinación, aunque sienta que me están ahorcando, ¿no? Ni modo. Entonces, que exista algún bien cuyo origen o destino, pues, sea ilícito. Vamos a hablar ahorita un poco más adelante de esto. Y fíjense, otra vez subrayen, que haya un nexo causal.
entre estos dos elementos. O sea, la existencia de un ilícito con la existencia de este bien, que debe tener ese origen ilícito. ¿Y quién lo debe probar? El MP. Él es el que debe probar esto. Por eso subrayamos el nexo causal. El conocimiento que tenga o deba haber tenido el titular. Fíjense bien, que tenga o deba haber tenido. Aquí vamos a insistir en otro error gravísimo que están asesorando algunos abogados que están mal orientando a la gente, sobre todo a los arrendadores. Vamos a comentar un caso real juzgado y para que tengan mucho cuidado. ¿Qué conocimiento dice la ley que debe existir sobre el destino del bien al hecho ilícito? Debes tú saber o haber sabido el destino de este bien, o que sea producto del ilícito, salvo que se acredite que el titular estaba impedido para conocerlo. De una vez voy a platicarles este caso desde este momento. Miren, una persona renta un inmueble en la Ciudad de México para autobaños. Se está llevando a cabo bien el servicio del autobaños, pero sucede que en la noche algunas personas robaban autos, los metían ahí al autobaños, los desmantelaban para vender las autopartes. Y así estuvieron trabajando algún tiempo. Cuando son descubiertos por la policía, el Ministerio Público hace valer la extinción de dominio en contra del dueño del autobaños. Y fíjense la contestación de la demanda. Dice el demandado, dueño del inmueble, fíjate, juez, que yo no sabía, ni pude saber. Así lo afirma, porque así dice la ley, ¿no? Que no sabías o que estabas impedido para saberlo, para conocerlo. Dijo, no sabía, ni pude saber, estaba impedido. ¿Saben por qué perdió el caso? Porque dijo hasta el colegiado, chato, nunca probaste tu impedimento. Nunca, tú dices que no, que estabas impedido para conocer esa situación. ¿Por qué estabas impedido? ¿Eres paralítico, no te mueves de tu cama? ¿Te dio COVID y estás en cuarentena y no podías haber salido? O sea, ¿cuál era tu problema, chato? Esa es tu defensa. Que no sabías y que estabas impedido para saber. Fíjense lo que han aconsejado algunos abogados aún por la red, para que tengan cuidado. Dicen, cuando hagas tu contrato de arrendamiento, pon una cláusula que diga, el arrendador se reserva el derecho de ir a investigar y verificar y cerciorarse de que no se realicen conductas ilícitas. Pues ya te echaste la soga al cuello, chato. Ya tienes la obligación. No vas a poder defenderte, porque el tribunal te va a decir, ¿por qué no cumpliste con esa obligación que tú tenías de acuerdo con el contrato? Entonces, mucho cuidado. Eso por supuesto que nunca hay que hacerlo, porque a la hora de los juicios ya hay precedentes en los tribunales, aún del colegiado, en este sentido. Bien, ¿cuáles son los hechos susceptibles de la extinción de dominio? Vamos a verlos muy rápidamente. Hechos de corrupción, es que el ejercicio ilícito del servicio público y delitos cometidos contra la administración de la justicia. Encubrimiento, delitos cometidos por servidores públicos, delincuencia organizada. Aquí es donde nos meten los delitos fiscales de casi 8 millones de pesos. La evasión fiscal o la defraudación fiscal, aquí nos la están metiendo con esta ingeniería legislativa que les comento. Robo de vehículos, recursos de procedencia ilícita, delitos contra la salud, secuestro, extorsión, trata de personas y delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos.
De estos delitos, los que estén contemplados, por ejemplo, en la legislación penal de Jalisco, serán sujetos también a la acción de extinción de dominio con base en la ley nacional. Por ejemplo, robo de vehículos. Robo de vehículos, te roban el vehículo. Lo voy a platicar también otro caso que ganamos en la Ciudad de México respecto a robo de vehículos, pero es tan exagerado y tan importante este delito en el Estado que debiera el Ministerio Público ir tras el beneficio de este delito para aplicarles la delincuencia organizada. Y yo no sé lo que vamos a hacer todos como ciudadanos con 5 de febrero, ¿no? Porque en la teoría, pues van a ir a 5 de febrero a extinguir el dominio de todos los negocios. Pero bueno, miren, hablando de robo de vehículos, vamos a platicarles un caso muy interesante que vivimos en la Ciudad de México. Un empresario comerciante en telas sale de su bodega en la Ciudad de México una camioneta cargada de telas valiosas para ser entregadas al cliente. En el camino asaltan al chofer de la camioneta, lo bajan y se llevan la camioneta con la carga. El chofer alcanza a avisarle a la policía y ahí van tras los ladrones, eran 2 ladrones, y ahí va, empieza la persecución. Los ladrones ven un edificio que estaba a punto de ser terminada su construcción y ahí llegan y se meten, el edificio de unos clientes nuestros. Llegan y se meten, ahí los agarran y los aprenden y el gobierno de la Ciudad de México inicia la extinción de dominio del edificio, porque ahí se había destinado el bien para este ilícito. Bueno, con base en actuaciones, con base en los testimonios, pudimos acreditar que simplemente se fueron a refugiar estos ladrones, pero ya el gobierno de la Ciudad de México quería quedarse con el edificio de nuestros clientes. Afortunadamente logramos sentencia absolutoria, porque era un absurdo, pero así se la puede jugar el Ministerio Público. Por eso va a ser muy importante el estudio bien de todas las actuaciones para la defensa. Este es lo que les digo, esa sí es una alambrada de la 4T. En el Diario Oficial de la Federación del 8 de noviembre de 2019 se aprueba una reforma a esta ley que estamos comentando, al Código Nacional de Procedimientos Penales, al Código Fiscal de la Federación, a la Ley de Seguridad Nacional, para considerar como delitos de delincuencia organizada a la defraudación fiscal y su equiparada, mayores a 7.8 millones, al contrabando y su equiparado, y a todo lo que son los EFOS y EDOS. Así es que precisamente aquí esto es lo que ha venido a preocupar a todos los fiscalistas, a los expertos en esta materia y a muchos empresarios, precisamente porque en esto sí es una alambrada. Si ustedes se fijan en los comentarios que hicimos de los compromisos internacionales signados por México, jamás se mencionan los delitos fiscales. El artículo 22 constitucional jamás menciona delitos fiscales. Entonces, ¿qué hace nuestro legislativo bajo la presión de la 4T? Bueno, pues entonces todos estos delitos, FOSEDOS, etcétera, cuando excedan las defraudaciones fiscales de 8 millones de pesos, bueno, vamos a equipararlo precisamente a delincuencia organizada. ¿Para qué? Para irnos precisamente a aplicar la extinción de dominio. Entonces, esto sí es algo que hay que analizar, hay que cuidar muy bien. Analicemos en su momento, si se llega a ofrecer, cuáles son los requisitos que dicen estas leyes de delincuencia organizada, y recordemos que siempre se requiere el concurso de 3 o más personas que se dediquen a eso. Entonces yo creo que ahí va a estar en buena parte la defensa. Con independencia que me parece que esto puede ser inconstitucional
porque viola precisamente estas reformas, sí violan los compromisos internacionales de los tratados. Entonces yo creo que esto sí sería muy interesante en su momento hacer valer la inconstitucionalidad. Rápidamente, prescripción y caducidad. Para bienes de origen ilícito, la acción es imprescriptible. Para bienes de destinación ilícita, prescriben 20 años y las facultades del MP caducan en 10 años a partir del día siguiente a aquel en que el MP, a cargo del procedimiento penal, informa a la unidad administrativa de la Fiscalía responsable de ejercer esta acción civil de la existencia de bienes susceptibles de extinción de dominio. Es que esto es importante que lo recordemos. No cualquier MP puede iniciar esta acción. Cualquier MP que se dé cuenta que hay bienes que pueden ser susceptibles de extinción de dominio, debe dar aviso inmediato a esta unidad administrativa de la Fiscalía, que es la única facultada precisamente para hacer valer esta acción. Si una vez que se da el aviso a esta Fiscalía, a unidad administrativa, en 10 años no ejercitan la acción, ya caducó las facultades. La prescripción de origen ilícito de bienes, me parece que sí sería inconstitucional esta acción imprescriptible. ¿Qué es el argumento que podríamos encontrar aquí, que hemos escuchado con algunas personas del sector público y de la Fiscalía? Dicen, mira, no puede prescribir ningún bien que tenga origen ilícito porque no tiene justo título. Uno de los requisitos para la prescripción adquisitiva, la prescripción positiva, la usucapión, es que tengas justo título. Y no tiene justo título, porque no es justo el título que tengan, porque tiene un origen ilícito. Por tanto, jamás podrá prescribir. Entonces, esto es algo, pues sí, muy interesante que en su momento habrá que estudiar a la luz del caso concreto que nos presenten. Los bienes que se destinen a un uso ilícito, también me parece larguísimo el plazo de los 20 años, pero bueno, así está en la ley. La caducidad, 10 años, creo que debía haber sido igual que en materia fiscal, si acaso, 5 años, ¿no? Pero 10 me parece exagerado, pero ahí están estos datos. Algo que también se ha atacado mucho a la nueva ley. Miren, dice el artículo 15, la buena fe se presume, pero para gozar de ella se deben acreditar suficientemente, entre otras, estos siguientes elementos. ¿Cuál fue el escándalo que se rasgaron las vestiduras en muchos expositores e inclusive tratadistas? Por ahí andan circulando libros de expertos, entre comillas, que dicen que es violatorio de la Constitución y de la institución de la buena fe este dispositivo. Miren, no es así. La buena fe se sigue presumiendo. Le toca al Ministerio Público acreditar la mala fe. ¿Qué pasó? La anterior ley federal solamente te decía esto, la buena fe se presume. Sin embargo, jueces, inclusive tribunales colegiados, llegaron a establecer que no había forma en que el demandado había acreditado su buena fe. Con base en estas experiencias jurisprudenciales, es por eso que esta ley te da un catálogo, y te dice, hey, no te asustes, fíjense, por eso lo subrayo, entre otras. ¿Cómo vas a acreditar la buena fe? Te da un catálogo, mira, que conste en documento de fecha cierta y anterior a la fecha del ilícito. Claro, contratos de arrendamiento. Muchos notarios públicos, yo lo llegué a oír en el colegio de notarios inclusive, decían, todos los contratos de arrendamiento ya, hazlos en escritura pública ante notario público. No, pues qué chulada. Pues imagínense toda la chamba para ellos y el costo para los arrendadores. No,
Nada más haz tu contrato de arrendamiento y saca una copia certificada ante notario. Ya con eso tiene fecha cierta. Con eso. Ya otra fecha cierta es que expidas tus facturas, tus CFDIs de la renta, si es que estás facturando. Y bueno, también esa es otra forma de probar. Pero la ley en el artículo 15 te da catálogo. Miren, que oportuna y debidamente se pagaron los impuestos por estos hechos jurídicos en que fundas tu buena fe o justo título. Es otra forma de probar. ¿Cómo adquiriste lícitamente el bien? Tu contrato de compra-venta, tu cheque de banco a banco. Tú tienes que, otra forma de acreditar, que has tenido posesión continua, pública y pacífica, un poco la usucapión. La autenticidad del justo título. El impedimento real para conocer la utilización del bien como instrumento, objeto o producto del delito. Por eso les digo, nunca digan, nunca, que su defensa nunca sea, estuve impedido para conocer en qué se utilizaba. No, no lo digan, no tienes por qué decirlo, porque entonces es cómo acreditas un impedimento real. Fíjense, oí una exposición de un camarada abogado que dijo, mira, cada mes vas a ir a tu local rentado con un notario público y vas a dar fe, te vas a meter al inmueble y dar fe de que no se está realizando ni una actividad lícita. Eso solo prueba, jóvenes, ustedes lo saben mejor que yo, que la fe prueba lo que probó y vio el notario ese día y a esa hora. Pero ¿qué pasó a la medianoche de ese día? ¿Qué pasó al día siguiente? Entonces, tampoco es la solución. Simplemente no digan eso. Lo que estamos nosotros poniendo en nuestros contratos es que no nos reservamos como arrendadores el derecho ni la obligación de ir a inspeccionar el destino. Prohibimos que se destine a ilícitos, pero no tenemos ninguna obligación de ir a verificar. Entonces, por eso que se ha hablado tanto de la inconstitucionalidad de la ley, porque precisamente ha roto con la presunción, la ha acabado de buena fe. Les recomiendo ver la jurisprudencia que les cito aquí, que ustedes tendrán ahí. ¿Sí tienen todos a la vista el material que yo les mandé, Jerry? Sí, ¿verdad? Porque se los mandamos. La presentación no la he compartido, doctor. Ah, bueno, cuando se las compartan, ustedes podrán ver ahí que les estoy dando los datos precisamente de jurisprudencias, de resoluciones muy importantes que van a darles más luz sobre lo que les estoy afirmando, ¿de acuerdo? Seguimos. Respeto al debido proceso. Otro ataque contra la ley. Dicen, esta legislación viola totalmente el principio sagrado, el derecho humano al debido proceso. No dicen por qué. La verdad es que esta legislación, cuando ustedes la estudien, analicen, está muy completa. ¿En qué consiste el debido proceso, respeto al debido proceso? Primero, que seas debidamente citado a juicio emplazado, que te den oportunidad de defenderte, de expresar tus excepciones, que te den oportunidad de probar tus defensas, que haya recursos accesibles. Todo lo trae la ley. O sea, no se viola para mi forma de pensar, nuestra forma de ver, no se viola el debido proceso. Es una ley, al contrario, creo que es muy exhaustiva en todo el proceso. Se viola el principio, otro principio, dicen, se viola el principio de presunción de inocencia, porque sin que haya una sentencia penal, ya te están quitando tus bienes. Y sin que, a veces, sin que haya una sentencia condenatoria, te van a quitar tus bienes y los van a vender. Dejen recalcarles algo que también ya está jurisprudencialmente aclarado. Miren,
El principio de presunción de inocencia solo opera para la materia penal y en algunos casos en materia administrativa sancionatoria para servidores públicos, para cierto tipo de multas, clausuras. Solamente lo ha dicho la Corte. En materia civil no hay este principio, no aplica, no hay presunción de inocencia. Así es que olvídense de esta violación y también ya lo aclaró la Corte por jurisprudencia. También se las estoy citando. Miren, les estoy citando esta jurisprudencia 23 del 2015 de la 10ª época, que aunque si bien es cierto que se basa mucho en casos juzgados a la luz de la ley federal, ya abrogada, pero todas las instituciones jurídicas que estamos comentando se repiten en la nueva ley nacional. Y estos principios están perfectamente aclarados por la jurisprudencia de una manera magistral. El mejor tratado que puedan ver sobre esta institución y lo que estamos comentando está en la jurisprudencia 23 del 2015 de la 10ª época. Se las recomiendo, tómense su tiempo porque está extraordinariamente bien estudiada y bien analizada a la luz inclusive de estos tratados internacionales que hemos estado comentando. Otro ataque, medidas cautelares. Dicen, el MP te puede privar de los bienes, te puede congelar tus cuentas bancarias, te puede quitar bienes y venderlos cuando todavía no ha sido juzgado. Miren, vamos a analizar. Del 173 en adelante están las medidas cautelares. Y dicen, lo puede hacer el MP sin que intervenga el juez. Gran mentira. Las medidas cautelares previstas en esta ley las dicta el juez, no es el MP. Hagan de cuenta como que si la UIF quiere congelarte tus depósitos bancarios y ya ha sido resuelto por amparos, que no tiene esa facultad. Entonces, no se crean tampoco que el MP les va a congelar cuentas o les va a quitar bienes o les va a despojar o desposeer de bienes para venderlos sin que sean juzgados o sin que haya sentencia. Es falso. Es el juez el que dicta las medidas. Y hay recursos, por supuesto, como cualquier medida cautelar en materia civil o mercantil. La medida cautelar puede consistir en el aseguramiento de bienes y se pueden decretar durante el juicio vía incidental o antes de iniciado el juicio, como lo vemos diario en nuestros tribunales. Tampoco es nada nuevo. Y procede el recurso de apelación. Si te niegan la medida cautelar al MP, apelación en ambos efectos. Si te la conceden, apelación en el efecto devolutivo. ¿Es inconstitucional? Bueno, todas las medidas cautelares del Código Federal de Procedimientos Civiles, del Código de Comercio, del Código de Procedimientos Civiles del Estado, pues son inconstitucionales. Yo creo que en este aspecto la inconstitucionalidad se desprende de la actuación del juez, no de la ley. La ley te dice bajo qué requisitos, bajo qué principios se concede la medida cautelar, pero sin embargo, es el juez el que te la concede o te la niega. Por tanto, la actuación inconstitucional en su caso sería del juez, no de la ley per se. Luego, si el MP obtuvo medidas cautelares o él actuó de manera irregular, la ley te prevé también la obligación que la fiscalía te responda por daños y perjuicios. Esta es otra ventaja de la ley ahora, que puedes tú demandarlos en un juicio diverso cuando la medida cautelar es levantada o si el MP perdió el juicio. Oye, me hizo litigar, me costó el abogado Jerry, que es carero, me costó $1,000,000 sus honorarios. Bueno, pues ahí está, cóbraselos a la fiscalía vía daños y perjuicios. Está muy claro también en la ley este derecho.
Venta o disposición anticipada de bienes. Otro ataque de inconstitucionalidad. Oye, antes de que haya sentencia definitiva condenatoria, el MP puede vender tus bienes, te va a dejar sin nada. Oye, claro, imagínate que el MP asegura caballos pura sangre, camarones, berries, blueberries, asegura tigres de Bengala. ¿Dónde los va a mantener? ¿Cómo los va a cuidar? ¿Cuánto va a costar al erario el mantener y cuidar estos bienes? Son los casos en los cuales el MP, bien razonado, puede vender estos bienes bien valuados, donde tú tendrás oportunidad también de participar en el avalúo. Si ganaste el juicio, al final de cuentas te tendrán que entregar el dinero que valían tus caballos pura sangre. Pero, ¿quién los va a cuidar? ¿Quién los va a mantener? Si es costoso mantenerlos, si es peligroso tenerlos, serpientes, tarántulas. Hay cosas muy raras que de pronto a estos personajes les confiscan. Entonces, es muy interesante que veamos que tampoco por sí mismo es inconstitucional esta regla. La actuación del MP, si no funda y motiva una venta anticipada, pudiera ser atacada vía amparo indirecto, pero es la actuación. La ley está muy bien regulada. Tampoco por sí, per se, la ley es inconstitucional para mi gusto. Miren, esto que les estoy comentando ha sido atacado también en principio por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en una acción de inconstitucionalidad que no ha sido resuelta por la Corte. Pero verán que pronto, porque ya los jueces federales así están resolviendo, pronto se va a resolver la improcedencia de la acción, salvo en uno o dos detalles que vamos a comentar. Entonces, se viola el principio de presunción de inocencia. Acuérdense, no hay presunción de inocencia en materia civil. Es inconstitucional esta venta anticipada y les recomiendo ver el amparo 111 del año pasado del Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, que es el especializado en materia de extinción de dominio con jurisdicción en toda la República Mexicana. El Consejo Federal de la Judicatura, en un acuerdo que tuvo el año del 19, designó al Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región como el juez federal, que es el especializado en materia de extinción de dominio. Aquí, acuérdense, ya tenemos un juzgado, creo que es el sexto civil, fue designado como especializado en materia de extinción de dominio. Por eso, para que sepan ustedes y estén también actualizados en esto, les recomiendo ver esta amparo 111, donde también todo lo que yo les he estado comentando también fue así resuelto por la juez federal, es una mujer, la juez federal, donde hace también muy bonita relatoría respecto a por qué tampoco es en sí mismo inconstitucional esta ley. Bueno, les decía, con todo lo que estábamos viendo, aquello de que la ley era autoaplicativa y estuvieron vendiendo como pan caliente amparos, la verdad es que se están dando cuenta que por sí misma esta ley no causa ningún agravio a nadie. Se necesita un acto concreto de aplicación a tu persona, a tus bienes. Entonces es heteroaplicativa, no podía ser autoaplicativa. Por eso todos los amparos que se promovieron, lástima de todo lo que gastó la gente, todos los amparos se están sobreseyendo, porque definitivamente no se actualiza un agravio concreto a la persona o bienes del quejoso. No hay. Tú no puedes decir, oye, yo tengo tantas casas que he comprado y tengo temor que con esta ley me las vayan a quitar. Chato, pues ya que tengas una acción concreta, ya analizaremos. Pero no, de ninguna manera es una ley autoaplicativa. Este punto sí es muy interesante. Fíjense, el sexto transitorio, para mí sí es grave. Dice el sexto transitorio que esta ley aplica
para todos los hechos y actos investigados por el MP que hubiesen ocurrido antes de la entrada en vigor de esta ley, inclusive antes de la entrada en vigor de la reforma constitucional. Quiere decir que si tú cometiste un delito de los que acabamos de mencionar de alto impacto en el año 2014, te lo han investigado, tienes una averiguación o una carpeta, depende de lo que tengas, de investigación, y hoy te pueden aplicar esta ley, aún por hechos pasados. Esto sí considero, con todo respeto, que sí es inconstitucional, porque atenta contra el artículo 14 constitucional, que dice que a ninguna ley se le puede dar efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Sí, en beneficio. Y de hecho, se ha aplicado de manera retroactiva leyes en beneficio, sobre todo en materia penal, pero definitivamente es un absurdo, me parece, que te vayan a juzgar hoy. Imagínate con una prescripción indefinida, imprescriptible, o una prescripción de 20 años o por el uso, o una caducidad del MP de 10 años a partir del que entró en vigor esta ley hacia atrás. Bueno, me parece que es un absurdo total. Creo que esto, si nos lo aplican, sí será inconstitucional y creo que sí lograremos que así sea declarado, ¿no? Pues conclusiones, les recomiendo, con todo respeto, con el respeto que me merecen, todos son muy estudiosos y a lo mejor sí lo conocen, pero vuélvanlo a ver como de veras, como un libro de texto en esta materia, la jurisprudencia 21 del 2015. Les doy el número de registro. Es de la primera sala de la 10ª época, porque ahí está, de veras, con una diáfana claridad, perfectamente explicado y analizado el verdadero sentido y alcance de estas normas. Esto nos va a ayudar muchísimo en la comprensión. Seamos jueces, seamos litigantes, seamos asesores. Y bueno, por lo pronto yo quedo a sus apreciables órdenes para que empecemos a dialogar sobre estos temas. Gracias, maestro Gerardo, por la oportunidad y gracias a todos ustedes por su tiempo. Al contrario, doctor, muchas gracias a usted. Si les parece, entonces abriríamos ahora un espacio para preguntas y respuestas. Si es que alguien tuviera alguna, puede activar su micrófono y dirigirse al doctor directamente. Gracias. Hola, buenos días a todos. Hola, Mayela. Doctor, yo quisiera preguntarle, yo trabajo en materia fiscal, si le ha tocado ver ya la aplicación de estas nuevas disposiciones de la Ley de Extinción de Dominio en materia fiscal, porque muchos de los especialistas fiscales, para el contribuyente se necesita un buen contador, un buen abogado fiscalista y ahora un abogado penalista que le sepa lo fiscal. Entonces, quería yo preguntarle si ha tenido la experiencia en materia fiscal sobre la aplicación de estas disposiciones. No, Mayela, todavía no. Para mi gusto, es una espada de Damocles que ahí tiene la 4T. Acuérdate que la 4T ha utilizado muchísimo, más que otras veces, el terrorismo fiscal. Y yo creo que lo que están tratando es, pues, de que la gente se porte bien, ¿no? Que los vendedores de facturas no vendan y que los compradores no compren. Me parece, y los contrabandistas no contrabanden. Acuérdate que se ha atacado mucho al contrabando, tan es así que ya le quitaron a Hacienda, a la Dirección General de Aduanas, el control de las aduanas para dárselo a los militares, porque según eso estos son muy honestos y los particulares no son honestos. Entonces, yo creo que es una especie de amenaza constante de que por ahí se van a ir. Pero fíjate, Mayela, lo más interesante, nada más te lo digo como fiscalista que eres, lo más importante es, muy bien, ponte en el supuesto que en tu empresa compraste facturas
y más de 8 millones de pesos en facturas que resultó ser de pues de operaciones inexistentes. Muy bien. Luego obtuviste un dinero. ¿Y qué pasó con ese dinero? ¿Dónde está? El MP tendría que probar que con ese dinero que obtuviste de esas facturas, compraste esa casa. Fíjate, el nexo causal es donde el MP se va a estrellar. Y vamos a estar ya igual, ya no es penal. Ya en el ámbito civil estamos igual, el MP y nosotros, como litigantes. Somos iguales. Les vamos a atacar su personalidad, les vamos a atacar sus demandas, la obscuridad de sus demandas, sus pruebas, una serie de elementos que estoy seguro que van a batallar muchísimo. Tendrías que tener un abogado muy malo litigante en materia civil para que pudiera un MP ganar un asunto como estos. Pero no, todavía es muy temprano, Mayela, está asustada la gente y lo hacen para eso precisamente, para que la gente se porte bien, ¿no? Perfecto, muchas gracias, doctor, y lo felicito nada, muy por su brillante exposición. Gracias. A sus órdenes. ¿Quién más? Cuando no preguntan, me preocupa que o no se haya entendido nada o que todo fue claro. Doctor, ¿cómo le va? Adrián Franco de este lado. Me da gusto saludarlo. Hola, Adrián. Ya en algún momento, cuando estuve por allá, que me invitaron a conversar precisamente sobre este tema, tuve la oportunidad de platicar con usted. Sí, Adrián. Simplemente felicitarlo por la exposición muy clara, que pues, realmente es una ley que pareciera draconiana, pero pues realmente tiene una función específica de política criminal. Quizá el único punto que me parece en donde quizá tengamos alguna opinión diversa es respecto de la inconstitucional del transitorio que está usted comentando. Precisamente porque la existencia de esa aplicación retroactiva se da a partir del principio de que todos los bienes provienen precisamente de un acto ilícito. Y el acto ilícito, pues no se podría condonar a partir del simple paso del tiempo. Entonces, esa me parece que es la idea del transitorio. Y bueno, pues la verdad es que sería un tema algo así como de borrón y cuenta nueva. Ya de por sí son muy pocos los procedimientos de extinción de dominio que se han llevado a cabo, pero poquísimos. Yo creo que tenemos dedos en las manos de más de los procedimientos que ha iniciado la Procuraduría, la Fiscalía General de la República. Entonces, yo creo que sí tiene una razón de ser. Veremos qué cosa dice la Corte. Y nuevamente lo felicito, es un gusto escucharlo. Y saludos a todos allá en Guadalajara, en el capítulo occidente del colegio. Gracias, Adrián. A mí me tocó la oportunidad, como bien dices, de escuchar también tu brillante exposición. Fíjate, Adrián, que me parece muy interesante tu opinión. Sin embargo, lo voy a dejar ahí en la mesa para reflexión. Mira, los hechos delictivos, tiene que haber un ilícito, ¿estás de acuerdo? Es correcto. Y el hecho ilícito deberá ser juzgado conforme a la ley vigente en el momento que se cometió, salvo que sea de tracto sucesivo. Si tú cometiste un secuestro cuando no estaba en vigor ni la reforma constitucional, ni la ley menos, obtuviste 50 millones de pesos y con eso adquiriste ese inmueble y se puede probar todo ese nexo, la verdad, para mi punto de vista, humilde punto de vista, ese hecho no traía como consecuencia el que pudieran aplicarte esta ley. Ese es el punto que hay que analizar fríamente. Sí, claro. ¿De acuerdo? Porque lo que da origen a la acción
es la ilicitud de un hecho. Eso es lo que da origen. Y te estarían aplicando una ley de hoy que trae una consecuencia hoy, que llega a lo civil, cuando no hay, no había esa consecuencia antes. Pero es muy interesante, Adrián, tu comentario, pero por eso les digo que para mí esto sí sería discutible ese punto, ¿no? De hecho, eso que te comento no es de mi ronco pecho, es el argumento que me parece más atendible del que hizo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en su acción de inconstitucionalidad. Está muy bien desarrollado. Si no lo has visto el tema, y veo que te interesa ese tema, te recomiendo con respeto que lo veas en esta acción de la comisión, porque para mi gusto es el mejor desarrollado. Me parece muy interesante y muy atendible. Gracias, Adrián. Además, Adrián, yo te tuteo por dos razones. Una, por mi edad, mis canas me lo permiten, y dos, porque soy de Guadalajara y yo sé que ustedes son muy respetuosos en la Ciudad de México. Por eso te tuteo, Adrián, porque eres joven. Gracias. Gracias, doctor. ¿Quién más? Déjeme, si tenemos, creo que tenemos unos pequeños minutos. Miren, un temazo, que no quiero que se me pase, a ver qué opinan, Adrián y compañía. Miren, algo que se ha criticado mucho por quienes se han atrevido a hablar y a escribir sobre este tema, dicen, a ver, ¿cómo es posible que haya un cuaderno de investigación? Vamos a poner, hay un acusado. Inclusive la carpeta se judicializa. Al judicializarse, de ahí en adelante, quién sabe qué va a pasar si se llega a continuar con el proceso penal. Pero ya desde aquel momento que empezó la carpeta de investigación, el MP se da cuenta de que hay un delito de estos, que hay bienes producto del delito, y entonces le pasa a su unidad para que haga valer la acción. Y la acción se ejercita no en contra del delincuente, sino en contra del propietario o del que está utilizando el bien. Y dicen, ¿cómo es posible? Acá, y a lo mejor, fíjense, en materia penal, el juez penal resuelve absolver al delincuente. Y entonces, ¿cómo es posible? O no hay delincuente, fíjense. La corte analiza ese caso. Oye, no hay delincuente, no hay un acusado, no hay una cara de delincuente. ¿Y por qué ahora me haces valer esta acción? Entonces, es absolutamente violatorio del debido proceso. Ya lo dijo la Corte. Tranquilos. Hay independencia real de estas dos acciones. Lo único que se necesita no es que haya una condena penal. Se necesita simplemente que haya un ilícito. Oye, y si no hay juez penal que esté conociendo, porque no hay detenido, y el juez penal no se ha manifestado, ¿qué dice la Corte? Y lo dice la ley. El juez civil tiene que analizar si se dieron los elementos del delito. Así es que, Mayela, como bien dices, tendremos en ese caso que trabajar de la mano fiscalistas, civilistas y un buen penalista para analizar los elementos del tipo del delito y convencer al juez civil que no se dieron, que no es cierto, que hubo un ilícito. Fíjense hasta dónde llega esto. Pues no nos vayamos en la finta, pues, o una excepción. Oye, no hay ni detenido, no procede la acción. No, pues puedes perder el juicio, porque no se necesita. Ya lo dice la ley. Sí son independientes los procedimientos, ¿de acuerdo? Muy bien. No quería que se me pasara ese tema, que es muy importante. ¿Alguien más? ¿Cómo ve, maestro Gerardo?
Muy bien, doctor. Sin duda un tema muy, muy interesante, ¿no? Y además, bueno, queda claro su conocimiento sobre la temática. Eso ha quedado definitivamente muy claro. Y sin duda creo que nos presenta un enfoque distinto, ¿no? A lo que se ha venido planteando pues en distintos foros, en el análisis que se ha hecho sobre esta ley, ¿no? Eso pretendo con respeto, sí. Yo creo que eso es precisamente lo que enriquece el debate y me parece que además nos deja ya mucha tarea para poder seguirnos adentrando en este tema. Le agradecemos mucho. Y pues simplemente para cerrar y concluir, si nadie más tuviera alguna pregunta o intervención, me permito pues de manera virtual hacerle entrega de este pequeño reconocimiento que el colegio por mi conducto le entrega por su brillante participación en esta que, como decíamos, es la primera reunión de trabajo mensual de la Comisión de Derecho Constitucional. Les agradezco a todos también su presencia, quienes ya participan de nuestra comisión. Los seguiremos invitando a los distintos eventos que estaremos organizando, ya les estaremos haciendo llegar la información. Y a quienes no, pero que tengan interés de formar parte también de la comisión, pues les agradecería que a través del correo electrónico de nuestro capítulo o al mío propio, que ya lo deben de tener, nos hagan nada más el comentario para poderlos incluir también en nuestra base de datos de la comisión y tenerlos presentes para las futuras actividades. De nueva cuenta, agradecerle infinitamente, doctor, su gentileza y la generosidad de su conocimiento. Muchísimas gracias. Un placer. Muchas gracias a Un placer todos. estar con ustedes. Muchas Hasta gracias. luego. Gracias, doctor. Que tengan muy buen día. Dios, Mayela, nos vemos. Que estén bien. Buen día.